bienvenido a la transmisión. Aquí, mire, está la gente bien contenta. Miren cómo griten, eso, muy bien. Mire, yo cuando estaba niña, en mi casa éramos muchos hermanos, un montón. Y jugábamos a encontrar el tesoro, porque teníamos un patio grande. Así es que yo le pregunto a usted, ¿y tu tesoro dónde está? Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor Jesús Medina. Desde el corazón, ¿cuáles son las prioridades que están en tu corazón? Y puede ser muchas, todos los afanes, todo lo que te preocupa. Pero dentro de tus prioridades, ¿cuál es la que toma el primer lugar? Y como cristiano te quiero preguntar, ¿qué lugar toma Dios en tu corazón? Y durante mi vida hubo muchas prioridades cuando no conocía de Dios. Y cuando no conocía de Dios sentía un vacío, que algo faltaba. Y aunque mi vida fue feliz, tuve de todo, tuve una familia organizada, me querían mucho, los que me quedan me siguen queriendo mucho, pues había diferentes prioridades, pero no conocía de Dios. Pero había un vacío en mi corazón que tenía que ser llenado por algo, pero no sabía por qué. Un día voy a un encuentro, me invitan, de la banqueta me llevan al encuentro, jamás fui a la iglesia, no conocía de la Biblia, lo que conocía era la portada por fuera y jamás me había introducido en conocer de la palabra de Dios. En ese encuentro apenas empieza el proceso para conocer la voluntad de Dios. Hoy sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿sí? Pero en el transcurso de mi proceso tuve que dejar muchas cosas que para mí eran prioridad, ¿sí? Y hay un versículo que me gusta mucho en Mateo 19, 29. Dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, tierra, negocio, dinero, hijos, por mi nombre, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Dios por su promesa. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, hoy te doy gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu casa, en tu iglesia, por la oportunidad de estar aquí en este púlpito, Señor, hablando de tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus maravillas. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control en este tiempo, en esta enseñanza. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y pues te decía que las prioridades eran muchas, como en el mundo, ¿verdad? Lo que va aconteciendo y lo que vas necesitando, lo vas poniendo por prioridad. Y vas poniéndolas según tu necesidad, en el orden, tú las vas acomodando según sea por el tiempo, por las necesidades. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué has puesto tú en primer lugar? ¿Verdad? Dios es celoso. Nosotros como cristianos sabemos quién es Dios. Conocemos la voluntad de Dios, pero ¿la hacemos? Muchas veces podemos estar un poquito equivocados. Y para eso yo quisiera basar esta enseñanza, esta prédica, en la historia del joven rico. Mateo 19, del 16 al 29. Y este joven, como lo dice, era rico. Este joven era rico desde muy pequeño, tal vez heredó toda su riqueza. Era un joven que fue enseñado en la palabra de Dios. Él oraba
iba a la sinagoga, tenía una vida próspera, era rico y había aprendido la ley de Dios. Tenía una moral, creo que buena. Un joven, a lo mejor que cualquiera jovencito hubiera dicho, este me conviene, ¿verdad? Porque aparte de ser rico, era un buen hombre. Era un hombre que escuchaba de la palabra, que acudía, como digo, a la sinagoga y aprendía de la palabra de Dios. Pero este hombre, al ver todas sus riquezas, todo lo que tenía, todas sus tierras, todo su ganado, todos los empleados que tenía, a los cuales les pagaba bien, los trataba bien, pero había un vacío en su corazón. Aún cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, seguía sintiendo un vacío. Ese vacío que yo también sentía cuando no conocía. Y en mi proceso seguía sintiendo un vacío en mi corazón. Entonces él posiblemente estaba en su casa, en su terraza, volteando a ver, tengo todo, pero algo me falta. Necesito algo en mi corazón. Todo lo que tengo no puede llenar ese pequeño vacío. Y ese vacío era algo que él anhelaba. Cuando él escucha de Jesús que hacía milagros, prodigios, que sanaba enfermos, él acude a su encuentro. Cuando Jesús pasa por allí, él va y lo busca. Y entonces, confiado en lo que él era, en la vida que llevaba, se acerca a Jesús y él reconoce su autoridad. En ese momento que ve a Jesús, él se arrodilla delante de él y lo abraza y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno, dice, sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ha de haber dicho el joven, eso es lo que quería oír. Parece que voy por buen camino. Estaba confiado. Y le dijo el joven, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no robarás y no darás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6 de los 10 mandamientos en los cuales es la relación con su prójimo. El respeto a sus padres, el respeto a las personas. El joven, sonriente, ha de haber dicho, todo esto lo he guardado, ya estoy del otro lado, he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta, Señor? 6 de 10, los otros no me los preguntó, estoy pasando el examen, ha de haber dicho el joven. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y véndelo todo. Y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. El joven cuando escuchó esta respuesta de Jesús se ha de haber quedado como, a ver, déjame recapitular, déjame pensar, déjame a ver qué me estás diciendo. Porque esa respuesta de Jesús lo sorprendió. Dice Mateo 6:21 que allí donde está vuestro tesoro, ahí está también
vuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón en primer lugar? ¿Qué había en el corazón de este joven que era más importante? Allí es donde se dio cuenta que ese vacío tenía que ser llenado por algo. Aquí estaba la respuesta y apenas empezaba como a cavilar, a molestarse, a incomodarse. Porque nuestro corazón, debemos saber nosotros que es el trono de Dios. Nadie puede ocupar ese lugar. Pero sin embargo, ese lugar lo tenemos ocupados por nuestras principales prioridades como seres humanos, como nuestra naturaleza, como lo que desea la carne, como lo que me mortifica, me preocupa o lo que necesita mi familia. El Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le corresponde un trono. Frida había predicado cuál era el trono de Dios. Y el trono de Dios es nuestro corazón. ¿A quién se lo estás dando? Dice que oyendo el joven esta palabra, inmediatamente se fue triste porque tenía muchas propiedades. ¿Cuántas personas no hemos visto en el transcurso de la enseñanza de la Biblia que se acercaban a Jesús y recibían su milagro y se iban contentas? ¿Cuántos fueron liberados? ¿Cuántos fueron sanados y se iban gozosos? Este joven, al acercarse a Jesús, en lugar de irse gozoso, se fue triste. Sucedió todo lo contrario. Y era un hombre bueno. Era un hombre de una moral tal vez intachable delante del hombre. Era un hombre justo. Pero había un pequeño problema. La necesidad que tenía en ese hueco de su corazón no lo quería cambiar porque tenía muchas propiedades. Su prioridad era todo lo que tenía. Tanto le había costado que no lo quería dejar. Jesús en ese momento dice a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Las riquezas son malas? No. ¿Son bendición posiblemente de Dios? Sí. Pero donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ese era el problema del joven rico. Y aunque tenía esa necesidad en su corazón, no pudo soltar las riquezas y eso le impidió humillarse delante de Dios. Y era una prueba. Dios no te dice que dejes todo, sino que le des el primer lugar que a Él le corresponde. Todo lo que tienes es de parte de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros llenar ese hueco y ese vacío, aún conociendo de la palabra de Dios? Jesús continúa. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Pero no se refería a la aguja de coser, a la chiquita, sino que había unas puertas que simulaban el ojo de una aguja. Eran unas puertas pequeñas en los muros. Cuando las ciudades estaban amuralladas, había unas puertas grandes, pero había ciertos horarios en que ya las tenían que cerrar para protegerlas. Tal vez ya llegaba la noche, y esas puertas solamente se tenía que entrar agachado y sin ninguna carga. Eran angostitas, nada más eran por seguridad para que no entrara el enemigo, pero tenías que entrar sin nada.
El camello podía entrar, me imagino que doblaba, se arrodillaba el camello y lo metían también agachando la cabeza para que pasara el camello sin ninguna carga. Así es como nosotros debemos agachar la cabeza, humillarnos delante de Dios y entrar por esa puerta chica. Porque dice que angosta es la puerta de la salvación y grande es la puerta de la perdición. Cuando tu corazón ama más las riquezas, las cosas del mundo, difícilmente entrarás en los atrios del Señor. Sus discípulos, oyendo esto, empezaron a asombrarse y se preocuparon. Y le dicen a Jesús: ¿quién podrá entrar entonces en el reino de los cielos? ¿Quién será salvo? El joven lo tiene todo. El joven se ha portado bien. ¿Cómo entonces? Los discípulos habían sido pecadores, sin embargo, habían reconocido la autoridad de Dios, pero ellos sí habían dejado todo por seguirlo. Dijo que mirándolos Jesús, dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. La salvación no se compra, no se vende, ni se merece. Es un regalo que viene de parte de Dios. Es por gracia, por tu fe y tu confianza en Jesús. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, cuando lo confiesas como Señor y Salvador, Él te da la recompensa de ser salvo, pero lo tienes que reconocer. Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Todo te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Respondió Jesús: de cierto os digo que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Este es un regalo de Dios, es una herencia que Dios nos regala. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz, es la manera en que nosotros somos reconciliados con el Padre y nos podemos acercar a Él. Pero la confianza y la fe es en Jesús. Dale fuerte aplauso a Dios. Nuestras prioridades pueden ser muchas, pero el único que nos ayuda a poder vencer todas las dificultades es Él. En quien podemos confiar y que es fiel es Jesús. En las enfermedades Él nos sorprende. Cualquier situación que estemos pasando es Él. Él es el que no nos va a fallar. Nuestras riquezas se pueden perder. Nuestra familia nos puede abandonar. Incluso la familia, los que más amamos. Las amistades en las dificultades muchas veces dicen zafo y se van, ¿verdad? Pero Jesús jamás te va a abandonar. Jamás te va a dejar. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y quieres que Él se siente en el trono de tu corazón, si tú has venido por la primera vez o en la transmisión, están escuchando por primera vez y quieren darle ese lugar a Jesús como el trono de su corazón, yo te invito, si has venido por la primera vez, a que pases a confesar una palabra. Si tú has venido, te invito, joven, a que repitas conmigo. Dice Romanos 10:9 que si nosotros lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en el corazón, seremos salvos.
Ser salvo es un regalo inmerecido. Yo te invito a que repitas conmigo. Yo te puedo guiar en una oración de fe. ¿Gustas pasar? Y en los que están en la transmisión, si también quieren repetir conmigo esta pequeña oración, que es un regalo de parte de Dios para la salvación. Dice: Señor Jesús, repite conmigo. Esta tarde yo te confieso como Señor y Salvador. Reconozco que he pecado, que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar por mí. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Ven y toma tu lugar en el trono de mi corazón. Yo te confieso para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos la transmisión. Los esperamos próximamente aquí en casa.